Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo, bueno, programa de emergencia en la emergencia de la pandemia del coronavirus. Yo quiero empezar, bueno, hablando de lo que normalmente nos preocupa a nosotros en la hora de Maquiavelo, que es la imagen de los líderes, de los empresarios, cómo se maneja, por supuesto, con el presidente Alberto Fernández, que, bueno, de alguna manera está, no te digo aprovechando, pero que en esta gravísima crisis, bueno, está imponiéndose como el líder que parecía que nunca iba a ser, o que Cristina no lo iba a dejar. Bueno, entre el viaje de Cristina a Cuba, bastante inapropiado y bastante inoportuno, por cierto, y ahora el silencio en el que se sumió al volver, Alberto Fernández quedó al frente de la mayor crisis de la historia de la humanidad, probablemente incluida la Segunda Guerra Mundial. Muy bueno me pareció el momento que todos recordamos, creo que fue un punto de inflexión. Alberto Fernández en la conferencia de prensa hace 2 semanas a ver si lo tenemos por ahí, con Con el gobernador de Buenos Aires y el jefe de gobierno de Buenos Aires, que venimos trabajando en este punto codo a codo desde el primer día y lo estamos haciendo muy bien. ¿No? Es un momento, ahora vamos a ver una encuesta que hicimos a expertos de comunicación de la Argentina, de esas que hacemos en donde juzgan al Alberto Fernández manejando la crisis del coronavirus antes y después de este momento. Realmente vas a ver un cambio significante. Pero al margen, yo quiero destacar, lo vamos a hablar en la hora de Maquiavelo, que el único punto débil que tiene el gobierno es, es la imagen del ministro de Salud, Ginés González García, ¿no? Que francamente, si yo fuera el asesor de comunicación, no lo soy, ahora te vamos a contar un poco de eso, del presidente Fernández le diría, por lo menos que te presente la renuncia, porque todo lo que no se pudo hacer, porque el ministro sostenía que la crisis no iba, o la epidemia no iba a llegar hasta el invierno y que era una cosa muy lejana, allá por el lejano febrero, bueno, hubiese servido a la Argentina para importar los reactivos que son la clave de la solución del problema y, por supuesto, respiradores y prepararse mejor para la crisis. Bueno, yo creo que hubiese sido útil correrlo a Ginés González García, el gobierno decidió que no. De todos modos, yo quiero destacar 2 elementos que quizás la gente no está viendo, que están atrás. Uno son los medios de comunicación. Los medios de comunicación, ahí tenemos la famosa, las tapas, que no fue, esto fue una idea de ADEPA, que no nació en la Argentina, nació en España, en donde el gobierno español publicó una especie de aviso en todas las tapas de los diarios. Acá los diarios lo hicieron de manera voluntaria, por iniciativa de ADEPA. Acá lo tenemos al presidente elogiando la actitud. Los medios de comunicación están recobrando todo el protagonismo que no tenían y están demostrando de alguna manera el grave error de esta visión que, entre otras y muchas, llevó a la derrota al expresidente Mauricio Macri, la visión marcos peñística, si querés, que dice que los medios ya fueron, ahora son las redes sociales. Bueno, en una crisis como esta queda claro que los medios siguen teniendo la importancia que tuvieron siempre para dar información confiable, por más que las redes sociales hayan cambiado todo en la sociedad, en las sociedades. Yo quiero que veas la imagen de Juan Pablo Biondi. Juan Pablo Biondi, a ver si lo tenemos por ahí. Ahora te lo mostramos. Ahí está, Juan Pablo Biondi acá en la hora de Maquiavelo hace un par de años, es el vocero presidencial. Ahora hay que destacarlo que más que vocero presidencial es el primer vocero y asesor de comunicación de un presidente que tiene rango ministerial.
Por ejemplo, en el caso de Macri era un secretario que se llamaba Greco y que tenía un perfil muy bajo y prácticamente no cortaba ni pinchaba porque la comunicación la manejaba, de hecho, Marcos Peña. Biondi no solamente maneja la comunicación, sino que es una especie de coordinador, casi como un jefe de gabinete. Acá lo tenemos con Fernández, al lado de Fernández todo el tiempo. Y en parte, lo que vas a ver ahora, los gráficos que vas a ver ahora, son una consecuencia también de, bueno, de este hombre que está al lado de Fernández. Quiero que veas la encuesta que ya había pasado, ahí está. La comunicación de Fernández antes y después de aquella conferencia de prensa, anunciando, ya preanunciando la cuarentena, de un 45 negativo y solamente un 26 de positivo, según la visión de los profesionales argentinos de comunicación, pasa a un casi 60 de positivo. Ahora veamos la comparación. El ganador por ahora sigue siendo Horacio Rodríguez Larreta, el intendente porteño, que ya tenía 2/3 de positivo y solo 11 de negativo, pasa a, sigue manteniéndose prácticamente en el mejor nivel. Y el que está perdiendo en esta pandemia es el gobernador bonaerense Axel Kicillof, con un 50% de negatividad que prácticamente se mantuvo después y apenas un 15% de positivo, que incluso bajó adecuada la comunicación en la pandemia a apenas 13%. Así que, bueno, el ganador Rodríguez Larreta, mucho mejor, el presidente Fernández, muy flojo, Axel Kicillof, ¿qué dicen los profesionales? No se lo ve, prácticamente está desaparecido. Bien. Quiero, a pesar de que estamos en crisis, no hay motivo para reírse de nada, pero no podemos obviar los maquiavelitos, así que le vamos a pedir a nuestro señor director, director en la crisis, Carlos Barona, música, maestro. Alberto Fernández asume el liderazgo en la catástrofe y se impone en comunicación, ¿no? Y bueno, como decíamos, pasaron los 100 días. ¿Te acuerdas que pasaron los famosos 100 días que los medios lo toman? Esto viene del norte, donde los presidentes arrancan y ya con el país en marcha. Acá arrancan en diciembre, todos se van de vacaciones. El Congreso, cuando empieza a trabajar en marzo, ya la imagen está totalmente desgastada. Bueno, quedó en el olvido gracias por, si se quiere, la pandemia. Pasa Fernández a ser el líder que parecía en los primeros 100 días que nunca iba a ser. Así que quédate en esta hora de Maquiavelo. Frente al aislamiento internacional obligatorio, en Argentina tenemos una a favor. Cuando las fronteras se cierran, lo único que te asegura el abastecimiento de medicamentos es la industria farmacéutica nacional. Somos una industria estratégica para la política sanitaria de nuestro país y es de un enorme valor contar con una industria nacional que produce y autoabastece medicamentos seguros y eficaces que garantizan el acceso de la población a la más amplia oferta de especialidades medicinales. Por eso, ante esta emergencia, detrás de tus medicamentos estamos nosotros, los laboratorios argentinos. No hay excusas que valgan. En Argentina mueren miles de personas al año a causa de la neumonía. Si sos mayor de 65 años, tenés más riesgo de padecerla. ¡Abuelo! Finalmente lo convencimos y se vacunó para prevenir la neumonía. Vacunate ya. La neumonía te puede matar. La vacuna la puede evitar. Bueno, tenemos el honor y el agradecimiento muy especial en esta crisis con restricciones de movilización, dos periodistas y a la vez consultores realmente destacables, que son Pablo Olivera da Silva, que además es profesor de Ciencias Políticas, ¿no? Hay que decirlo, y Roberto Vargas, usted ya lo conoce, bueno, el hombre consultor y periodista. Cristina está muda y Alberto Fernández en esta crisis parece que tiene... se supo poner a la altura de un cierto liderazgo, Pablo.
Bien, creo que Alberto Fernández hizo lo que le quedaba en el caso puntual de asumir una pandemia, que es algo absolutamente inusual en la historia, por lo menos de Argentina, reciente, y aprovechar justamente esa crisis interna de liderazgo que la coalición peronista tenía, en la cual cada uno tiraba para cada lado. Lo concreto es que la oportunidad la tuvo a partir justamente de esta crisis de salud. Ahora bien, muy apoyado también por la oposición de Cambiemos, ¿no? es que tampoco tiene muchas posibilidades la oposición de plantear una situación que no sea la de apoyo crítico, ¿sí? Porque hubo discusión en las redes sociales acerca de si el apoyo no significaba bajar banderas republicanas. O sea, hay como una discusión medio fanática, ¿no? En algunos sectores de la comunicación de redes sociales. Pero lo concreto es que Fernández tuvo el apoyo, por eso mismo la imagen que vos mostrás, ladeado, ¿no? Esa imagen con Larreta y con Kicillof, bueno, con Kicillof no, pero con Larreta al lado, que después se repitió en el anuncio concreto de la cuarentena, cambió completamente. Es simbólica y de construcción de imagen, por supuesto, a partir de este liderazgo que se requiere. Ahora bien, ¿cómo lo utiliza? Ahí es donde nosotros podemos analizar un poco el mensaje, ¿no? Si el miedo en la comunicación de riesgo está bien canalizado, permite justamente que la gente, el conurbano profundo, cualquier lugar donde realmente hoy no está llegando el mensaje de comunicación de salud pública, debiera llegar. Meter un poco de miedo a la gente es necesario y eso todos deberíamos entenderlo. Es imprescindible. Pero que no nos paralice, que nos permita justamente tomar las decisiones correctas para superar esta crisis. Si la gente no se asusta, se caga en todo. Perdón. Por supuesto, creo que Fernández encuentra un gran balón de oxígeno en una situación profundamente desgraciada que la conduce inteligentemente, digamos, como estábamos diciendo, a extender el miedo para que la gente se quede en la casa, no salga. Ahora, este es un cisne negro por excelencia. Si hay un cisne negro, creo que, no sé, me parece, sin duda, después de las Torres, este es el cisne negro. Pero mucho para peor, mí es mucho más que las peor, Torres, mucho peor. porque es transversal. No, porque, es peor que la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial abarcó a 2/3 partes del mundo. Esto es todo. Exactamente. Es transversal, te encuentres en el punto del planeta que te encuentres. No todo el mundo ha reaccionado igual. Es decir, Fernández un poco copia por indicación de la Organización Mundial de la Salud y de su comité de expertos el modelo de cerrojo absoluto. Sí. Ahora, hay muchos países que no adoptaron la misma modalidad y que hicieron combinaciones que, seamos sinceros, Argentina no puede hacer. No puede. Hay un artículo brillante de un filósofo que para mí es de lo más lúcido que hay, que se llama Chul Han, que es un coreano. Sí, coreano-alemán, digamos. Que vive en Alemania, se doctoró en Alemania, donde él dice que la fórmula perfecta fue combinar tecnología que te da el Big Data, más muchos test, más mascarillas, es decir, barbijos. Eso permitió aislar y permitió aparentemente derrotar la curva. Argentina no está en condiciones de hacer eso. Ahora, Argentina también debería plantearse qué mix puede aplicar entre... Si todavía hoy es difícil encontrar alcohol en gel, que es fundamental. Bueno, pero por eso digo, debería buscar un mix entre liberar determinados actores económicos que no paralicen por completo. Eso es todo un tema. Es una Argentina, pero eso es una discusión acá y es una discusión en Estados Unidos, y en Alemania y en Japón. Y con esto quiero cerrar el concepto. Yo creo que enamorarse de la idea del cierre completo, forever, es muy peligroso, porque no darse cuenta, y eso te lo explican muy bien los antropólogos, la cantidad de consecuencias sociales que va a traer este cierre, y que eso también va a aparejarte muertes, puede poner esa ecuación en peligro. Quiere decir que el remedio en un momento determinado puede ser peor que la enfermedad. Lo que decía Thomas Friedman del New York Times, el riesgo que corremos es que si tenemos que, para evitar que la curva de contagios no suba tan rápido, para que no desborde el sistema de salud, que en 30 días de cuarentena total empecemos a morirnos de hambre, ¿no? Yo creo que acá también hay un tema que excede al gobierno nacional, o mejor dicho, los estados-nación, y que eso tiene que ver con la intercooperación, que si no existe va a ser peor todavía. Porque es como el benchmarking. Además, si uno no va a buscar esa información de cómo se está resolviendo en otra parte del mundo, inclusive todos los aportes que hay a la salud pública para mejorar la atención de emergencia absolutamente colapsada de los países que ya tienen su curva de crecimiento exponencial al punto de no poder ni siquiera asegurar la provisión ni de oxígeno, ni de camas, y esta situación
en el mundo se está sosteniendo sobre la base de una premisa en la cual si hubiera cooperación, como pasa en algunos lugares muy puntuales, por ejemplo Alemania, que ahora está recibiendo italianos, o los países limítrofes que están proveyendo... Las zonas limítrofes ya empezó a recibir Pero a esa franceses. coordinación del G20 en este momento es crítica. Así como fue la crisis del 2008, este momento el G20 podría dar una solución obviamente interinstitucional a nivel internacional, para poder aplicar justamente esos criterios de coordinación que son esenciales. Por ejemplo, la provisión, como decías vos, de reactivos, ventiladores... Perdón que interrumpa. El tema de los reactivos es fundamental porque eso hace a que se pueda hacerlo, como decía Roberto, el esquema alemán o japonés o de Corea del Sur, con muchos testeos para aislar a los que están realmente enfermos. Y claro, al decir Ginés en febrero que acá no pasaba nada, y de hecho hay que recordar que Diego Guelar, el ex embajador en China, ya en enero estaba advirtiendo: guarden, controlen mejor Ezeiza porque están viniendo muchos turistas chinos a la Argentina que pueden estar contagiados, y bueno, evidentemente alguno vino contagiado. Al negarlo y al no hacerlo, incluso hubo un dato más. ¿Ustedes recuerdan esto que fue finalmente una fake news? Que allá por febrero el CONICET informó que tenía un testeo primero en el mundo que podía sacarte el test en 60 minutos. Sí. Y claro, con esa fake news, que al final por supuesto no fue, nos quedamos tranquilos. Ya lo tenemos. No lo tenemos que importarlo y en el mundo está todo demandado. Pero además, digo, creo que la complejidad de esta crisis es que la pandemia tiene comportamientos muy desiguales. No es lo mismo, no se puede decir Europa y hacer una enmienda a la totalidad. Hay dos grandes focos en Europa, uno en España, y dentro de esos países también hay focos. También, porque en Italia es solamente la Lombardía. No, pero perdón, una cosa es Madrid, y Galicia no tiene ese problema, no tiene absolutamente ninguno. Lombardía es una cosa, y Sicilia es otra completamente distinta. Portugal no llega a los 1000 casos de contagio y no me vale a mí el argumento de esperemos, porque el caso cero portugués y tampoco es se muy puede igual decir, al caso cero. Y tampoco se puede decir que no haya habido, que no haya habido turistas chinos en Grecia y en Portugal, porque los han habido. En Grecia permanentemente, porque además los puertos de Grecia están dominados por chinos. Entonces, cuidado con generalizar. Chinos, claro. Sí, cuidado con generalizar. Esto no tiene un comportamiento similar. Por eso tampoco yo me enamoraría de soluciones espejo. Creo que hay que adaptarlas a las condiciones de cada país. Claro. No es lo mismo. Es que nadie lo sabe, ese es el problema. Acá no hay un científico que te diga, mira, en Lombardía pasó este desastre, Bérgamo, por ejemplo, donde se morían. Hay un video que es tremendo. El diario de Bérgamo hace un mes atrás con una página de necrológicas y un mes después con 10 páginas llenas de necrológicas. Una ciudad que es más o menos como la ciudad de La Plata, no más. Sí. Para que recordemos, para que nos demos cuenta, los partes de muertos en esa zona de Italia superan, los partes diarios, a los muertos de muchos días de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, eso genera una conmoción. Mirá qué dato. Eso genera una conmoción que es imposible. Pero también, me parece que además los que estamos muy dedicados a la comunicación, que no podemos hacer, digamos, lecturas y extrapolarlas a la totalidad, porque sería un error muy grave. Hay, insisto, por ejemplo, Santiago de Chile tiene 7, como serían condados, digamos, 7 mini estados con cuarentena. Pero el resto de la economía chilena se está comportando con normalidad y tiene alto nivel de infectados, tiene muchos más test que la Argentina y tiene muy baja mortalidad. Claro, hay también en las redes sociales muchos que comparan y dicen, mirá, Chile tiene mucho más infectados que acá. No, sí, pero tiene más test. Tiene más tests. Nosotros no sabemos cuántos tenemos. Pero Argentina con pocos test tiene más muertos que Chile. Claro. Entonces, los muertos, la cantidad de muertos, que es mucho mayor que la de Chile, te da una idea de que la cantidad de infectados es mayor. Mira, hay un dato que para mí es muy peligroso también, y estamos hablando de comunicación, nos tiene que hacer reflexionar. El día de ayer, cuando comenzaba el día, este es un programa grabado, lo aclaro, porque las cifras cambian minuto a minuto, vos tenías en la Argentina más procedimientos policiales, 2.600 y pico, que test realizados. Claro. Quiere decir que el Estado había invertido más en seguridad
que en salud En pública. salud pública, Y eso claro. nos tiene que hacer pensar, Claro. porque esto se soluciona con inversión en salud pública en este momento, Sí, yo insisto, entre otras cosas. Yo insisto, yo creo que está bien que el gobierno la trata de poner a esta médica Bisotti, que es la... La secretaria. Carla Bisotti, ¿no? Es una secretaria casi prácticamente viceministra de Salud, Carla Bisotti, gracias. Me parece mucho más creíble. Yo creo que Ginés ha perdido mucha credibilidad con esto de minimizar la pandemia. Yo creo que el gobierno tendría que estar mostrando otra cara en estos momentos y tenerlo a Ginés por ahí dedicado a temas que no estén vinculados a la pandemia. Hay muchos temas de salud como para ocuparse. Tampoco reaccionar como está reaccionando con algunos cuestionamientos que lo que generan son grietas nuevas, ¿no? O reflotar temas en los cuales la pandemia tiene un culpable Bueno, de claro, clase. el culpable de claro, el que viajó al exterior tiene la culpa, que la trajo la pandemia. A ver, la trajeron fundamentalmente, antes que los que viajaron al exterior, la trajeron los chinos que vinieron como turistas, mucho antes que los viajeros. Y esos chinos, digamos, tuvieron la advertencia del ex embajador Guelar de que había que controlar mejor Ezeiza. Pero por eso es un error comunicar en ese sentido. Claro, Simplemente por el hecho de todos los problemas que va a desencadenar esa especie de psicosis de clase que estamos viendo en redes. Gente Que diciendo, puede pasar, a ver, esperemos que no, por lo que dice Pablo Rivera da Silva, que de repente vengan, no sé, malones del conurbano de pobres que digan nos estamos contaminando porque ustedes se fueron de vacaciones al exterior. Yo les aclaro, yo hace un año que no salgo al exterior. También me parece que es importante que demos un paso en el uso que la legislación vigente nos permite hacer de la tecnología de la base de datos. Por ejemplo, la base de datos del ANSES es un monumento de información para trabajar sobre una población de riesgo, porque te están diciendo las autoridades sanitarias que la enfermedad se empieza a complicar conforme sube la edad del que la padece y, obviamente, si tenés más edad, es lógico que tengas o arrastres patologías. Por lo tanto, sería bueno trabajar ahí para armar algún esquema de aislamiento. Me parece que hay actividades de la economía que se podrían liberar. Claro, es decir, por ejemplo, un tema. algo que escuchaba hoy en una radio. Están cerrados los puertos para poder, los camiones para poder llevar soja a los puertos para sacar soja, y si no que es el exportamos, ingreso de dólares. Claro, si no exportamos, ¿cómo conseguimos los dólares para importar los reactivos, los respiradores? Digo, en este esfuerzo monumental que se está haciendo de la Fuerza del Cuerpo de Seguridad del Estado para No, frenar a la gente. Y tenés locuras que, insisto, esto está grabado, supongo que esto del fin de semana se termina, locuras como la del intendente de Ezeiza, Granados, que bloqueó los accesos. Hermano, ¿cómo le van a llevar comida? La comida que no se produzca en Ezeiza no llega a Ezeiza. violando la Constitución, aparte. Además, violatoria de la Constitución. Pregunto, ¿eso totalmente. también no es la interna que tiene Kicillof con los intendentes? Sí, claramente. sí, Y seguramente. que Alberto Fernández empezó a comunicarse directamente, como hacía Néstor Sí. Kirchner con los intendentes, saltando a Lo Kicillof. está salteando a Kicillof. Cuidado con eso, ¿no? También, Sí. cuidado. Para ir cerrando, son dos expertos en comunicación, insisto, yo creo que Juan Pablo Biondi es, a diferencia de lo que fue Marcos Peña o Jorge Greco, que no lo llegó a conocer nadie, un tipo que de comunicación de crisis entiende como pocos. ¿Qué le recomendarían al presidente Fernández en este momento de crisis para mejorar aún más la imagen, pensando no en el día de mañana, sino pensando por él de aquí a Creo que unos meses? debería primero dosificar el uso del miedo, porque eso puede ser peligroso desde el punto de vista de ir hacia un Estado totalitario, autoritario o un problema que la gente perciba que está poniéndose en riesgo con un Estado que le quiere suprimir libertades. Claro. Estoy hablando de la gente que no lo votó a Fernández, ¿no? Otra cosa es aprovechar, como bien decías, la base de datos. Los SMS de campaña. Ahora nos están mandando un solo SMS. Claro. El sistema Amber en Estados Unidos, inclusive las alertas Ahí de ahí le podría dar una mano Marcos Peña, el Claro. famoso call center de Pero Marcos ¿para qué? Peña, que tiene los WhatsApps de todos los argentinos. Pero ¿no? justamente los expertos del mundo de sanidad dicen que si vos no llegás con el 80% del mensaje, al 80% del público, no es efectivo. Claro. Entonces, ¿cómo haces para penetrar toda la sociedad? Y bueno, tenés la base de datos de todo tipo para poder, por lo menos, decir mensajes correctos, Claro. ¿no? Insisto, me quedo con la idea de no nos enamoremos de la única herramienta que hasta ahora nos pusieron arriba de la mesa, que es cerremos todo. Eso tiene un límite. Copiemos distintos escenarios. A mí me parece que hay tres grandes ejes hoy de cómo atacar el tema en el mundo. El modelo asiático, que ha demostrado ser el más exitoso,
que ha combinado aislamiento con tecnología Testeo. y con protección vía, por ejemplo, barbijos de calidad. El Ojo, modelo el europeo... aislamiento en China, ojo, en China, que es donde salió Sí. la crisis, que todavía no se sabe si es culpa de la sopa de murciélago que se comió un chino o Sí, lo si es. hubo un experimento de laboratorio. Pero ahí no funcionan las libertades individuales, es difícil. En China el aislamiento al principio fue muy fuerte, fue Sí, de más de un mes. Pero no en Corea, no en Corea donde del no Sur. hubo aislamiento. No. En Corea Claro, está- pero tenían 70 laboratorios haciendo test No, permanentemente. No solo eso, en la Diego, ruta, en la calle. Tenías unas apps donde vos, por ejemplo, disponías en el instante donde tenías tu mascarilla más próxima, tu barbijo más próximo, a 100 metros de donde estabas parado. O te llegaba una comunicación vía la aplicación que tenías que tener en el teléfono, donde tenías un foco de infección para que no vayas. No lo tenemos a eso, pero sí, como dice acá nuestro colega, sí tenemos bases de datos para alertar de muchas cosas. Entonces, hagamos un mix, no nos enamoremos de una única herramienta, porque creo que hay distintos modelos que van dando No, es un riesgo resultados. muy alto, un país que ya estaba en grave crisis, insisto, crisis heredada de Mauricio Macri, que heredó de Cristina Kirchner, ¿no? Porque vamos a echar la culpa a Mauricio Macri. Mauricio Macri fue sin duda un gran incompetente, pero la crisis Mauricio Macri la heredó. Ahora, sobre llovido mojado, tenemos ahora esta crisis que puede matar más de hambre que quizás los muertos por la Puede ser pandemia. peor el misma. remedio que la enfermedad. Ese es el peligro. hoy. Y otro de los digamos, si se quiere, de las bendiciones de Argentina fue que se decretó la cuarentena en un momento en que Argentina tenía una sobredosis de feriados. Claro. Con el mundo, ¿no? Que el puente, que qué sé yo, que la Semana Santa. No, acá en lo posible no se labura nunca. Bueno, el total de días laborables que no se trabajó no es tanto, pensémoslo porque estamos a tiempo realmente de ver formas de empezar a abrir la economía, porque nos vamos a morir de hambre antes que del virus, ¿no? Diego, hay testimonios ya recurrentes de pequeñas pymes, imprenteros que tienen 5 empleados, bares que tienen 5 Que no van a poder pagar empleados, sueldos. que no pueden pagar los sueldos. Y recordemos lo siguiente, Argentina no tiene el colchón que tienen los países europeos, de un Banco Central Europeo robusto, de una moneda sólida, de una capacidad de emitir deuda que ya Argentina no tiene. Entonces, pensar que solamente la maquinita nos va a resolver el problema No, porque es un termina error la muy crisis grave. y pasamos de la pandemia a la hiperinflación. Bueno, ¿no? entonces cuidado con esto. O sea, yo creo que habría que empezar a mirar en serio qué elementos de la economía real pueden ser liberados sin poner en riesgo a los grupos más complejos, que son Totalmente. los de franja etaria más alta. Pablo, tu minuto de cierre. Creo que estamos enfocados en mejorar esa comunicación, que hay una oportunidad histórica que el gobierno encuentra justamente en la crisis para ordenar su problema de incapacidad política, simplemente porque la coalición de gobierno que tiene es endeble, pero tiene la oportunidad justamente de nutrirse de la información que el mundo le puede dar para resolver esta crisis de la mejor forma que tiene con las herramientas que la globalización da. Si evitamos la Yo te globalización, completo, estamos Pablo Olivera da Silva, te completo el pensamiento para despedirme, como decíamos al principio, ¿no? Alberto Fernández ganó el liderazgo que se parecía que no iba a ganar. Podría aprovecharlo también para otras cosas. Por ejemplo, Cristina no le dejó poner de ministro de Economía, por ejemplo, a un Martín Redrado, se lo bochó. Bueno, es el momento quizá de que Fernández piense, ahora la manija la tengo yo. Pablo Olivera da Silva, muchas gracias. Roberto Vargas, muchas gracias. Usted siga viendo La Hora de Maquiavelo aquí por Metro y por YouTube. Y cuídese.